nosotros nos damos cuenta de que esos versículos nos hablan de los tiempos bonitos y los tiempos feos. Pero Dios habla bien bonito donde dice que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón y con toda de todo corazón, Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir de gran manera. Bueno, yo le puse por nombre a este tema: condiciones para nuestra restauración. Condiciones para nuestra restauración. Fíjese, Dios nos llama a Él para poder ser nosotros restaurados. Cuando nosotros llegamos a Dios, Dios nos restaura. Entonces, fíjese, hay personas en el mundo que se dedican a la restauración de muchas cosas. Usted se dará cuenta de que muchos reconstruyen casas, obras de arte, muebles, edificios, en cantidades de cosas, hasta reparan carros. ¿Cierto o no? Tantas cosas que reparan. Entonces, en todas esas cosas tienen una característica común: no se pueden restaurar por sí mismas, necesitan de alguien que lo haga. O sea, todas esas cosas necesitan a alguien que lo pueda restaurar. Exactamente eso pasa con la vida del ser humano. No tiene la capacidad de restaurarse a sí mismo porque estamos habituados al mal, somos débiles, nuestra naturaleza está contaminada realmente con el pecado. Así que por eso realmente nosotros mismos no nos podemos restaurar. Nosotros para podernos restaurar de nuestras vidas pasadas o de lo que vivimos anteriormente, nosotros tenemos que venir al Señor, llegar a los pies de Dios, y para que Dios empiece a trabajar con nuestras vidas, con nuestro carácter, con nuestras formas de ser. Cuando nosotros de corazón venimos ante Él, Dios nos toma y nos empieza a moldear, nos empieza a restaurar nuestras vidas. Lo que es muy importante que comprendemos o que comprendamos nosotros es que para restaurar la vida del ser humano solamente hay un restaurador. ¿Y quién cree que es ese restaurador? Ese restaurador se llama Jesucristo, se llama Dios. Cuando llegamos a ese restaurador, que es Dios, que es Jesucristo, porque Él nos hizo, nosotros fíjese, nosotros nos arruinamos, nosotros nos destruimos, nosotros nos dañamos, pero Él solo puede restaurarlo. Fíjese, nosotros podemos hacer el daño que querramos hacernos a nosotros mismos, pero nosotros no nos podemos construir o restaurar así a nosotros mismos. Tenemos que acudir a Dios. ¿Para qué? Para que Dios mismo nos restaure a nosotros y volvamos a ser otra vez nuevas criaturas. Y volver otra vez a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. La palabra restauración en español significa dejar algo en el estado que estaba antes. Fíjense, muchas veces hasta las dejan mejor cuando son restauradas, pero sí, restaurar significa dejar algo en el estado que estaba antes, pero ese significado no es muy agradable para la mayoría de nosotros, pues en nuestra vida antes solo había dolor, vicio, pobreza, cosas vergonzosas, cosas que realmente muchas veces cuando, te voy a decir por un ejemplo, cuando viene un drogadicto, un adicto a alguna sustancia,
viene y es restaurado por el Señor. Muchas veces hasta le da vergüenza de decir lo que hacía en su vida pasada. ¿Cierto o no? Hay muchas personas que vivían en una vida diferente, muy diferente a la que hoy viven en las cosas de Dios. Es por eso mejor tomar el significado de la palabra restaurar, en latín, que es restaurare, que simplemente significa reparar. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros: reparar nuestra vida dañada, reparar nuestras finanzas en quiebra, reparar nuestro matrimonio. Y Él sabe perfectamente lo que tiene que reparar, porque Él nos hizo, Él nos conoce a nosotros, Él nos formó. O sea, dice que Él vio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Él sabe todo de nosotros. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce todo de nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos ser restaurados, solamente venir a los pies de Dios con un corazón sincero, con un corazón rendido a los pies de Dios, y Dios va a hacer algo precioso en nosotros. Entonces nosotros hay que darle vuelta y veamos los versículos que hemos leído, cuáles son las condiciones para ser restaurados por nuestro Dios. Podemos ver las tres palabras claves para el proceso de restauración de Dios en nuestra vida: arrepentimiento, conversión y obediencia. Son tres cosas bien importantes. ¿Cuáles son? Arrepentimiento, conversión y obediencia. Vamos ahora a cada una de ellas. ¿Cómo las podemos? ¿Quién nos puede decir eso? ¿O dónde nos pueden orientar para poder acudir y saber dónde están? ¿Podemos ir a la Biblia? Claro. Dios nos restaura por medio de la palabra de Dios, por medio de Él, por medio de las palabras que están escritas. Primera condición: arrepentimiento. Fíjese, y no le voy a hablar del arrepentimiento desde el Nuevo Testamento. El arrepentimiento puede ser anteriormente, así como David se arrepintió. Fíjese, dice allá en Salmos capítulo 51, verso 1 al verso 4: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por tu puro en tu juicio. Qué hermoso es cuando David se estaba arrepintiendo, cuando nosotros podemos venir al Señor y decirle al Señor que nos arrepentimos de todo corazón. Cuando vienes arrepentido delante de Dios, te vas a dar cuenta de que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es real, Dios es fuerte, Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios omnipresente, porque Él todo lo sabe. Cuando hay un arrepentimiento genuino, te das cuenta por medio del cambio que hay en tu vida, para que Dios empiece a trabajar con tu vida. Tienes que venir ante Dios y decirle al Señor: perdóname, porque solamente he pecado contra ti. En hebreo la palabra arrepentimiento es la palabra chuv,
que se refiere a cambiar el rumbo y alejarse del pecado. Es como lo dice el Salmo que hemos leído, un reconocimiento de nuestro pecado delante de Dios. Verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjese, como seres humanos, siempre nuestro pensamiento es pecar. Con una o con otra cosa. Es siempre pecar. ¿Por qué? Porque nosotros lo que más arraigado tenemos en nuestra vida es el pecado. Lo tenemos por herencia y es lo que más arraigado tenemos en nuestras vidas. El arrepentimiento es reconocer en nuestro interior que nuestro estilo de vida no le agrada a Dios. Apartarnos de eso que a Dios le agrada. Apartémonos de lo que a Dios no le agrada. ¿Qué será? ¿Qué será lo que a Dios no le agrada en tu vida? ¿Qué será? ¿Que no le adoras durante toda la semana? ¿Que no lees la Biblia durante la semana? ¿Que no te arrodillas durante la semana? ¿Qué será lo que Dios no le agrada de ti? David reconoció que le había hecho, que había fallado con Betsabé. No le había agradado a Dios. Nosotros, si queremos que Dios nos restaure, que Dios repare nuestra vida, tenemos que reconocer con sinceridad todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios y apartarnos de todo eso de lo que Dios no le agrada. ¿Por qué no haces una lista de todo de lo que Dios no le agrada de ti? Y buscas una lista y apuntas otras cosas y pones lo que a Dios le agrada. ¿Y sabes qué? Cuando tú busques las cosas que a Dios le agradan, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser diferente. Pero hay algo muy importante que tenemos que tomar muy en cuenta en nuestra vida. Si leemos el título del Salmos, nos daremos cuenta en qué momento fue que vino el arrepentimiento de David cuando fue confortado por el profeta Natán. Es decir, David se arrepintió de su pecado hasta que salió a la luz, hasta que se dio cuenta de que todo se había sabido o se había dado a la luz. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un pecado y no queremos que se descubra? Y esperamos el tiempo y de repente sale a la luz. Y hace más daño cuando sale a la luz que haberte arrepentido cuando tú cometiste el pecado. ¿Por qué tenemos que separar a tener un arrepentimiento? ¿O por qué podemos esperar, a tener un arrepentimiento en nuestra vida hasta que nuestro pecado salió a la luz? Porque tenemos que arrepentirnos hasta que estemos en la cárcel o en un lugar diferente. ¿Para qué arrepentirnos cuando ya estamos completamente, que ya no tenemos ninguna esperanza para poder arrepentirnos? ¿Para qué esperar ese tiempo? ¿Por qué esperar arrepentirnos hasta que estemos en el hospital? ¿Por qué tenemos que esperarnos a arrepentirnos hasta que hemos dañado a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hijos? ¿Por qué no lo hacemos cuando estamos disfrutando del pecado? Hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento. Por eso Dios nos habla de esa manera, para poder restaurarnos. ¿Por qué es lo que nosotros tenemos que esperar ese tiempo? Mejor buscar al Señor y decirle al Señor: ¿sabes qué? Yo vengo con
con lo que traigo en mi mente, con lo que traigo, he pecado contra ti, vengo ante ti, vengo arrepentido ante tus pies. Enséñame cosas nuevas, y de esa manera Dios nos va a enseñar cosas nuevas y nos va a empezar a restaurar y vamos a ser diferentes en nuestras vidas. Segunda condición es convertirnos al Evangelio. Si nosotros no estamos convertidos al Evangelio realmente, yo te voy a decir que vamos a hacer de la misma manera y de la misma igual. Nunca vamos a aprender Biblia, porque nunca acudimos a la Biblia. Ay, es que yo quiero que Dios me bendiga. Ay, es que quiero que Dios me dé una conversión. Yo quiero estar convertido ante Dios. Pero ¿cómo te vas a convertir si no lees la Biblia? La palabra de Dios es para convertirnos, para una conversión genuina. Pero si no leemos la Biblia, no acudimos a la palabra de Dios, ¿cómo vamos a tener esa conversión? De la igual manera, si no tienes un maestro que te dé clases, ¿cómo vas a aprender? Así igual, Jesús, te voy a llevar al tiempo de Jesús. Su padre José era carpintero. A Jesús lo enseñó. Le enseñó carpintería. Hacía mesas bonitas, sillas bonitas. Pero te voy a decir, como era hijo de Dios, Dios le enseñaba grandes cosas. El Salmos capítulo 34, verso 14 dice de esta manera: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo contrario, como seres humanos. Buscamos el mal y dejamos la paz. Y seguimos el mal. Contraversamos el versículo. Acudimos a la palabra de Dios, pero lo transversamos y hacemos lo que a Dios no le agrada. ¿Cierto o no? El arrepentimiento es reconocimiento de nuestros pecados, apartarnos de lo que no le agrada a nuestro Dios. Pero la obra del arrepentimiento no está completa si solo nos apartamos del pecado, si solamente reconocemos lo que a Dios no le agrada y nos alejamos de eso. Por eso es necesario la conversión, es decir, apartarme de lo malo y comenzar a buscar lo bueno, dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno, lo agradable a Dios. Cuando busquemos hacer las cosas agradables a Dios, no vas a tener problemas, no vas a tener necesidad de andar buscando la maldad para hacer daño. El Señor comenzará a restaurar, a reparar nuestra vida en la medida en que nosotros nos apartemos de nuestros malos caminos y nos olvidemos y nos volvamos realmente a Él de todo corazón. ¿Cómo podemos volver nuestra vida? ¿Cómo puedo saber dónde dice o dónde puedo acudir, donde dice la palabra que volvamos con todo corazón? Dice Jeremías capítulo 15, verso 19, dice de esta manera: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. En otras palabras, mejor es que ellos se conviertan, los pecadores, mejor es que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Porque te imaginas, si tú te conviertes a ellos, ¿cuándo llegarás a ser restaurado? Tenemos que llegar
a un punto donde tenemos que acudir a Dios y decirle al Señor: yo prefiero que aquellos se conviertan a mí y no yo convertirme a ellos. No podemos quedarnos en cama, tenemos que alejarnos del mal y volvernos a Dios haciendo lo que Él realmente le agrada. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Me podrías decir qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué le agradará a Dios? Le agrada a Dios que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿cierto? Dios le agrada que tú te arrodilles a tener una charla con Él. A Dios le agrada de que tú agarres la Biblia y empieces a hablar con Él, que te dejes hablar por Dios. Cada página que le das a la Biblia, vuelta, Dios te está hablando. Tú no le puedes hablar a Dios por medio de la Biblia, pero Dios sí te puede hablar por medio de la Biblia. Y tú le puedes hablar por medio de oración. Dios está atento para escucharte. Él está atento, están sus oídos para escucharte. Tercer condición es obediencia. Obedecerle a Dios. Dice Jeremías capítulo 42, verso 6: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, el cual te enviamos a obedecer, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Obedeciendo la palabra de Dios nos va bien en la vida. Pero definamos primeramente obediencia. ¿A quién? ¿Por qué no se trata de ser obedientes? Al hombre primeramente, o al líder religioso, lo que te trae restauración de tu vida, sino que debemos ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Búscame, háblame, pídeme y yo te daré. Ven a mí y yo te restauraré. Todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. ¿Quieres ir al cielo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí si no es por Jesucristo. Tenemos que acudir a la palabra de Dios para poder encontrar el camino a la obediencia de Dios. Si nos alejamos del pecado, buscamos a Dios y tratamos de corazón de hacer su voluntad conforme a su palabra, Él nos restaurará. Él reparará cada área de nuestra vida que esté dañada en este momento. Dios siempre está ahí atento en lo que nosotros vamos a hacer y lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios nos garantiza que al obedecer su palabra, todas las cosas nos saldrán bien. ¿Cómo ve? ¿Será cierto? ¿Y dónde puedo decir, donde dice su palabra, que todo me va bien? Bueno, pues vamos a Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es que Dios esté a tanto de todo! Pero si tú quieres hacer con tu vida lo que te da o lo que se te place, ¿a dónde irás?
Dios va a saber todo de ti. Porque ¿a dónde puedas ir? Que Dios no esté contigo, como que Dios no te vea. Te puedes ir a la profundidad de la mar y ahí está el Señor. Te puedes ir al espacio, a lo infinito, ahí está Dios. Te puedes meter entre las rocas, ahí está Dios. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el experto restaurador de la vida del hombre. Él está dispuesto a restaurarnos, a reparar cada área de nuestras vidas. Pero ¿estamos dispuestos nosotros a arrepentirnos y a convertirnos y a obedecerle? ¿Será que nosotros estamos dispuestos a eso? La decisión está en nosotros. La decisión de ser restaurados está en nosotros. La decisión está en nosotros que Dios nos repare, que Dios restaure nuestras vidas. Está en la decisión de nosotros de arrepentirnos delante de Dios. Está en la decisión de nosotros obedecerle para que nos vaya bien en la vida. Yo voy a terminar aquí. Yo no sé cómo te está yendo en tu vida. A lo mejor te está yendo bien, a lo mejor te está yendo muy mal, con todas las cosas que están sucediendo.